disertación, Seguridad de pacientes, generalidades. La licenciada Mirna Verónica Herrera, del nivel central del Ministerio de Salud, nos va a hablar de este tema tan importante. Bueno, muy buenos días y gracias por estar hoy aquí. La temática que nos convoca es la seguridad del paciente en enfermería, un enfoque integral. Yo voy a hablar de las generalidades. En primera instancia vamos a una definición de lo que es seguridad del paciente. La Organización Mundial de la Salud define la seguridad del paciente como la ausencia de un daño innecesario, real o potencial asociado a la atención sanitaria. Es considerada una disciplina de la atención de salud que surgió con la evolución de la complejidad de los sistemas de atención y con el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. Las acciones para la seguridad del paciente son un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que tienen como objeto minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o mitigar sus consecuencias. Es por ello que la seguridad del paciente es un tema prioritario en la atención sanitaria, que debemos, como agentes de salud, evaluar de manera constante, revisar nuestras prácticas para poder diseñar e implementar estrategias como barreras de la seguridad. Vamos a comenzar con un poco de historia, porque no es la ocurrencia de un grupo de enfermeros o de un grupo de médicos en un hospital esta temática. Esto viene desde los comienzos de las civilizaciones. Tenemos desde los tiempos remotos diversas culturas han procurado realizar acciones destinadas a la seguridad del paciente. En Mesopotamia, India y China aparecieron los primeros escritos médicos, normas y leyes que procuraban la seguridad del enfermo. Con la invención de la escritura se difundieron estos conocimientos y tratamientos para una mejor calidad. En ese entonces había un código denominado Hammurabi que contenía 282 leyes. De esas leyes, 11 eran específicamente referidas al acto médico. Vamos a contextualizar la época. En ese entonces no existían escuelas de medicina, pero sí se daba una formación en los templos de los reinos con una titulación que se refería a sacerdote, mago y médico. Esas leyes, ese código, en ese entonces había también muchas personas osadas que se animaban a hacer intervenciones como por ejemplo cirugías oftalmológicas que eran sanadores empíricos. Estas leyes vinieron a frenar esas situaciones. Después en la civilización hindú se encuentran también textos, uno muy conocido que seguramente lo han escuchado, denominado Ayurveda. Ese texto se refiere a que hay que mantener un equilibrio entre cuerpo, mente y espiritualidad. Se prohibía en ese texto que el sanador usara venenos para hacer las curaciones de los pacientes, como así también revelar datos personales del paciente. Tenemos también la civilización china aporta textos referidos al buen sanador y al compromiso de este para recuperar la salud del enfermo. Esos textos tradicionales chinos toman influencia de Confucio, como por ejemplo, y lleva conceptos que son de la sabiduría, de conductas buenas y correctas, de la justicia y de la humanidad, y los aplica en la atención de salud. La civilización helenista y romana, ahí se deja de lado lo que es la magia, el misticismo y la religión,
para poder estudiar específicamente los tratamientos, los signos y síntomas, y aparecen los primeros principios básicos de una salud higiénica, los primeros principios higiénicos y para una mejor seguridad. La seguridad del paciente desde el humanismo al Renacimiento hasta la Revolución Industrial, aquí aparecen fuertes innovadores en ese sentido. Semmelweis, luego de estudiar la mortalidad por la fiebre puerperal, propone el lavado de manos antiséptico por parte de de los médicos, lo cual fue rechazado. La enfermera Florence Nightingale contribuyó de manera notable para la seguridad del paciente. Ella realizaba las curaciones de los heridos en la guerra de Crimea, estamos hablando del año 1853 a 1856, y desarrolló los principios básicos de las técnicas asépticas que conocemos hoy en día. El doctor Listis también instauró el uso de antisépticos en la limpieza de los instrumentales, en el lavado de manos y en la curación de las heridas, lo cual disminuyó notablemente la muerte por infecciones. En el siglo XX se introduce lo que es el control estadístico de calidad. Los hospitales debían en ese entonces reportar los resultados tanto positivos como negativos para poder compararlos entre los diversos nosocomios y así buscar mejoras. Aquí también el control de calidad, que es aplicado a productos bélicos de la Segunda Guerra Mundial, se toman esos conceptos y esa metodología y se aplica en salud. Es decir, que venimos de tiempos remotos con el tema de seguridad del paciente. Posteriormente se publican documentos que son el primer lanzamiento de la Organización Mundial de la Salud, Errores Humanos, y el estudio IBEAS. Siguiente. Bueno, le voy a compartir estos datos que son muy importantes y son a nivel mundial. 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención sanitaria. Cada año, más de 3 millones de personas fallecen como resultado de malas prácticas. Más de la mitad de los daños se pueden prevenir. Algunos eventos adversos habituales que pueden provocar daños prevenibles se deben a errores cometidos durante la identificación de paciente, el diagnóstico o la prescripción médica, así como las caídas de los pacientes, las transfusiones de sangre y etc. La mayoría de los errores perniciosos, es decir, que son muy perjudiciales para los pacientes, si bien lo comete un trabajador de la salud, pero eso es producto de deficiencias sistémicas o procedimentales. Es por ello que se deben adoptar planteamientos de todo el sistema y organizativo. Los daños cometidos a los pacientes pueden producirse en todos los niveles de atención. Están implicados diversos factores, que esos factores están interrelacionados. Siguiente. Dentro de los factores sistémicos y organizativos se deben a la complejidad de las intervenciones médicas, los procesos de los procedimientos incorrectos, la inadecuada dotación de personal, las limitaciones de los recursos. Dentro de los factores tecnológicos se refiere a la informática, a problemas con la historia clínica electrónica, al mal uso de la tecnología. Dentro de los factores humanos y comportamentales, ahí tenemos incluidos lo que es la falta de trabajo en equipo, la mala comunicación entre los equipos asistenciales, los pacientes y los familiares de los pacientes, cansancio, estrés y sesgos cognitivos. Y los factores externos son la falta de políticas públicas en la temática de seguridad del paciente, como así también ausencia de políticas, incoherencias en las normativas, presiones económicas y financieras.
Y en los factores relacionados con el paciente tenemos la falta de cumplimiento de tratamientos o incumplimiento de las normas hospitalarias. Bueno, los retos globales que son de la Organización Mundial de la Salud, tenemos el control de infecciones asociadas a cuidado de la salud, y aquí se resalta lo que es la higiene de manos. Uno de los primeros retos fue una atención limpia es una atención segura, que pasaron desde que se propuso el lavado de manos casi 2 siglos para que la humanidad vuelva a retomar y promover la seguridad de pacientes. Luego tenemos las prácticas quirúrgicas salvan vidas y medicación sin daños. Estos ítems yo los voy a nombrar porque en los posteriores disertantes van a desarrollar esas temáticas. Las metas internacionales en seguridad de pacientes. Siguiente. Meta número 1 es identificar correctamente al paciente, mejorar la comunicación efectiva. La meta número 3, mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Meta número 4, garantizar cirugías en el lugar correcto, con el procedimiento correcto, el paciente correcto. Meta 5, reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Meta 6, reducir el riesgo de daño al paciente por caídas. Y meta número 7, prevención de las úlceras por presión. Es decir, que se viene haciendo y hay un compromiso real sobre esta temática que estamos tratando. Siguiente. A nivel internacional, las estrategias impulsadas por la OMS, en el cual hacer diferentes alianzas para proponer estrategias sobre seguridad de pacientes. Todas estas estrategias son medicamentos de alto riesgo, LASA, identificación de pacientes, comunicación, procedimiento correcto en el lugar correcto, control de soluciones concentradas de electrolitos, precisión en la medicación en las transiciones asistenciales, evitar error en la conexión de catéteres y tubos, mejorar la higiene de manos. Hay un plan de acción mundial para la seguridad de paciente que contempla en los años de 2021 al 2030. Se instauró el 17 de septiembre como el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, promoviendo diferentes campañas, publicidad y propaganda y educación y capacitación. Hay una iniciativa emblemática denominada Diseño de la Seguridad del Paciente, que va desde el año 2020 al 2030. Políticas nacionales que se adhieren al Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud y Regulación Sanitaria, y políticas provinciales. En el año 2007 se crea la Dirección de Seguridad de Pacientes. Siguiente. Debemos tomar medidas necesarias para reducir los daños. Es un compromiso del personal directivo para la creación de una filosofía y una cultura de la seguridad, libre de amenazas, de riesgos y la anticipación ante eventuales sucesos adversos. Este proceso requiere monitoreo y evaluación constante. Bueno, muchas gracias por su atención.